Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta noche. No conocía este lugar, estuve pastoreando cuando la iglesia estaba allá en el local anterior. Y fue una bendición en ese tiempo también, aunque no faltaron situaciones difíciles, pero la obra del Señor no se ha estancado, sino que ha seguido adelante, y sigue adelante, y sigue adelante para la honra y gloria de nuestro Señor. Voy a contarles la historia de un hombre, un varón por ahí de unos 50 años, que vivió por allá en el año 1967, 68, en la Iglesia Wesleyana Central de Medellín, la iglesia madre aquí en Colombia. Ese hombre era un campesino, no sabía leer, ni sabía escribir, andaba con una mochila cargada aquí, como en forma de carriel. Ahí cargaba la Biblia, aunque no sabía leer ni escribir. Pero cuando se hacían los cultos allá en la primera iglesia wesleyana acá en Medellín, él llegaba al culto, sacaba su Biblia de la mochila y se juntaba con alguno de los miembros que tenían Biblia y que él veía que sabían leer. Y le decía a esa persona al lado de la cual se sentaba, abría la Biblia porque él estaba muy atento a la predicación, y entonces le decía a la persona que estaba a su lado que le subrayara los versículos de la predicación de ese día, de ese domingo. La persona, es muy formal, lo hacía. Y luego él salía a evangelizar por los campos, por los pueblos, por las veredas. Iba regando la semilla del Evangelio del Señor Jesús. Y así evangelizaba. ¿Cómo? Llegaba, visitaba una casa, tocaba la puerta, le abrían, salía la persona, la señora o las personas que estuvieran en la casa, los saludaba y les decía que si podían hacerle el favor de leerle unos versículos, unos textos, unos pasajes, unas palabras de ese libro que él llevaba ahí. Y las personas que sabían leer, pues decían, a ver, dígame dónde le leo. Entonces él empezaba a señalar los versículos que se le habían subrayado en el culto. Así él empezaba, y cuando la persona le leía el versículo, él empezaba a hablarle del Evangelio del Señor. Y esa era la forma como él iba llegando a las personas. Y ese varón, así como les cuento, campesino, analfabeta, plantó semillas para 3 iglesias wesleyanas. Una fue en México, Antioquia. Otra fue Ciudad Bolívar, Antioquia.
y la otra fue aquí en San Rafael. Él fue quien colocó las primeras semillas del Evangelio acá para el nacimiento de la iglesia, de la cual ustedes, cada uno de ustedes, hacen parte en este día. Por eso alabamos al Señor. Le estaba preguntando al pastor ahora si aquí todavía conservaban un lugar con ese nombre que llamaban La Tubería. Por ahí empezaron algunas de las reuniones de evangelización acá en San Rafael. No faltaba la piedra, los insultos, la persecución, pero bueno, ahí la iglesia y los que venían a dar la palabra seguían firmes, sembrando la palabra del Señor, predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les cuento un poquito más de ese hombre. Cuando fue a plantar las primeras semillas del Evangelio en Ciudad Bolívar, Antioquia, allá había persecución, no querían escuchar nada de protestantes ni de evangélicos, nadie. Pero él iba y sembraba la palabra del Señor. Y resulta que, como no querían escucharle, lo embarcaban entonces en una volqueta del municipio, lo traían a un lugar llamado Peñaliza, allá en esa carretera que va para el Chocó, y ahí lo dejaban para que él se viniera otra vez para Medellín, para donde quisiera, pero lo reclutaban y lo dejaban, venían y lo traían ahí. Pero eso no era obstáculo para él, seguir anunciando el Evangelio. Pero un día, como él insistía en ir a San Rafael no a Ciudad Bolívar, y no lo querían, el alcalde lo mandó a llamar a la oficina del alcalde para escuchar de él qué era lo que predicaba, porque decían pues que no creía en la Virgen, que era un ateo, que era un masón, bueno, tantas cosas así, semejantes. Entonces el alcalde quería escuchar de él a ver qué era lo que él decía. ¿Y verdad? ¿Usted cree en Jesucristo? Y él dijo, sí, claro, yo creo en Jesucristo. ¿Usted cree en la Virgen María? Sí, claro, es la madre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Pero en la alcaldía había una ventana que daba hacia una parte alta. Y en esa parte alta había una estatua con la imagen de Cristo. Y entonces, mientras le interrogaban a él le dijo al alcalde, al secretario, a los que estaban ahí reunidos para escuchar, señalando por esa ventana esa imagen que estaba allá, él les dijo, ¿saben en quién es que yo no creo? ¿Cómo así, hombre? ¿En quién es que usted no cree? Y vea, en ese que está allá en esa loma, yo no creo en ese, porque ahí vienen los gallinazos y se ensucian en él y él no dice nada. Alcalde, y la gente, bueno, se quedaron estupefactos y dijeron, no, tranquilo, váyase. Bueno, lo despidieron cuando él habló de esa manera. Pero ya les he contado un poquito la historia de ese hombre y cómo él llegaba a sembrar semillas del Evangelio del Señor para la plantación de iglesias en muchos lugares. Ese hombre se llamaba Arturo Durango.
Recuerden ese nombre, porque aquí estuvo plantando semillas para la iglesia que existe aquí ahora. Arturo Durango. Les voy a contar un poquito también de la historia de otra persona que conozco. También un campesino. Nació en el campo, en una vereda de uno de los municipios de Antioquia. Y su papá no sabía leer, su mamá sí sabía leer un poco. Ese niño nació en una de las veredas pues, del municipio. Y cuando tenía unos 8 años, lo matricularon en la escuela primaria para que aprendiera a leer, a escribir, bueno, que es lo que se enseñaba en ese tiempo, escuela primaria. Pero resultó que ese muchacho, ese niño, se dejó influenciar por otros muchachos que también estaban matriculados en la escuela. Y entonces, en vez de ir a la escuela a recibir las clases, se enrolaban entre varios y empezaban a jugar, a entrarse a los solares vecinos, a coger naranjas, plátanos, bananos, lo que encontraran. Ellos lo cogían. Y cuando se cansaban de jugar, cada uno se iba para la casa. Y la excusa que a veces presentaban a la mamá en la casa es que no, que la profesora tenía una reunión, entonces ya nos soltó muy temprano para que viniéramos para la casa, o que vea que estaba tronando, que iba a llover, que entonces antes que se aflojara el agua, que se viniera el agua, que se fueran para la casa para que no se mojaran en el camino. Y con esa excusa llegaban a la casa de los padres y ese muchacho a la casa. Pero no iban a la escuela, no iban a clases. Ese muchacho estuvo como 6 meses más o menos en la escuela, pero no aprendió nada, ni a garabatear casi el nombre de él en 6 meses. Y un día, la profesora de la escuela fue a visitar la casa de ese muchacho a preguntar por qué no había regresado a la escuela, que hacía tiempo que no regresaba a la escuela. Y la mamá se quedó muy sorprendida cuando oyó eso, que el muchacho no iba a la escuela. ¿Cómo así? Si es que yo lo despacho todos los días con el almuerzo, se va desayunado y le despacho con el almuerzo para que esté en la escuela. Dijo, pues no, él no va a la escuela, ya no, hace tiempo, hace rato que no asiste, que no llega a la escuela. Y cuando el papá de ese muchacho escuchó eso, dijo, este muchacho no va a servir para estudiar. Entonces no va más por allá a la escuela y se viene conmigo a trabajar en el campo, a limpiar potreros, a hacer cercos para los animales, el ganado, y a hacer todas las labores del campo, a sembrar maíz, frijol, yuca, caña, lo que resultara en el campo para hacer. Y ese muchacho a los 8 años, cuando el papá lo llevó a trabajar, a mediodía, cuando el sol estaba muy fuerte, empezaba a llorar. Y el papá le decía, mijo, ¿qué le pasa? Ah, no, papá, es que tengo un dolor de barriga. Y esa era la excusa. Pero el papá entendía
que era el trabajo duro que estaba haciendo el sol que lo estaba porreando. Entonces le decía, váyase un momentito ahí para una sombrita a ver si le pasa ese malestar. Y el muchacho pues no aprendió a leer, no cogió un libro, no cogió un lapicero, no cogió nada. Solamente trabajar en el campo, sí aprendió a trabajar con el papá, una cosa y otra. Aún con el ganado, trabajando con ganado, sí, aprendió a trabajar todo eso, pero estudió nada. Pero un día, cuando ese muchacho tenía 20 años, había crecido, se había independizado de la casa, se había ido por allá para el medio Magdalena, o el Magdalena Medio que llaman allá, por el río Grande de la Magdalena, Puerto Boyacá, La Dorada, Puerto Nare, Puerto Berrío, por ahí, por todos esos medios. El muchacho se fue por allá a trabajar. Y en ese tiempo estaban fabricando, construyendo mejor la vía ferroviaria de La Dorada, de Puerto Berrío a La Dorada. Y resultó que algunos hombres que estaban involucrados en esos grupos guerrilleros vinieron y asesinaron al ingeniero o a los ingenieros que dirigían ese trabajo. Entonces el gobierno del general Rojas Pinilla, que era el presidente en ese entonces, envió mucho ejército para esa área a ver si podían encontrar a esas personas que habían matado a ese guerrillero, a esos ingenieros. No los encontraron, pero los buscaban como buscando una aguja en un pajar. Y resultó que esos soldados que mandaron para allá, donde estaba trabajando ese muchacho que ya tenía 18 años, iba para 19 años, llegaron a la casa donde él estaba trabajando en una finca tumbando montaña. Le preguntaron a los que trabajaban ahí si ellos sabían de la guerrilla, estaba por esos lados, de los insurgentes, si estaban por esos lados, los alzados en armas, y ellos dijeron que no sabían nada. Pero mientras que eso sucedía, otro grupo del ejército iba por otro lado a encontrarse en un determinado lugar. Cuando el candeleo por allá, en otra parte, enciende la chispa por allá y silbaban las balas por entre esas montañas. Y los que se habían acabado de despedir donde trabajaba ese muchacho se regresaron a la casa y dijeron: con que ustedes no sabían nada de la guerrilla, vea, ya están atacando al ejército, caminen ustedes. Se llevaron a ese muchacho y a otros más que estaban trabajando ahí, amenazados con el fusil. No se vayan a volar, no se vayan a correr, porque es muerte segura para ustedes. Los llevaron al lugar donde se encontraron con el otro grupo del ejército, y esa fue la salvación de esos que estaban trabajando. Porque los que habían atacado el ejército, entre ellos cogieron un guerrillero herido, y él dijo: nosotros, hablando de la guerrilla, nosotros no estábamos por acá. Nosotros subimos hoy de por allá de un lugar que se llama San Vito. A mí me obligaron a venirme con ellos, y entonces yo me vine con ellos y por eso estoy aquí. Bueno, ¿en qué resultó eso?
en la salvación de los que estaban amenazados a muerte en ese momento. Porque la sentencia era que si descubrían que sí la gente sabía que los insurgentes estaban por ahí, la sentencia era la sentencia de muerte. Bueno, ¿será que quieren seguir escuchando algo más? No. ¿Están cansados? ¿No? ¿O quieren saber cómo sigue la historia? Bueno, el muchacho pues lo soltaron y al año siguiente, mientras trabajaba en una finca, lo invitaron a un culto de Semana Santa en la Iglesia Evangélica de Puerto Nare, Antioquia, en el año 1900, en la Semana Santa de 1957. Y llegó la predicación de un mensajero del Señor, lo que se llama el Jueves Santo, y fue como si ese mensaje que el predicador tenía era únicamente para ese muchacho. Eso le llegó al corazón. Y cuando el predicador hizo la invitación, levantó la mano y dijo: yo voy a aceptar al Señor. Yo soy pecador, yo estoy en camino de maldad. Yo recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Ahí cambió la historia de ese muchacho. Porque inmediatamente empezó en el curso de clases para el bautismo, lo llamaban catecúmenos en ese entonces. 3 meses de clases de clases para ese muchacho. A los 3 meses, por ahí como en junio, Tumblún, a las aguas del bautismo en el río Nare. A él lo metieron, lo bautizaron. Y en el mes de septiembre del mismo año, el pastor de la iglesia fue a visitar a ese muchacho y a otros que también eran compañeros de ya en el Señor, al lugar donde trabajaban. Y especialmente ese pastor llegó donde estaba ese muchacho, colocó la mano derecha en el hombro y le dijo: oiga, fulano, el Señor lo está llamando para que usted haga parte del ministerio. Así que se prepara para irse al Instituto Bíblico a Armenia, Caldas, en ese tiempo, a estudiar para que sea mensajero del Señor. El muchacho no sabía nada. Recuerden que él no había tenido estudio, no había tenido escuela, menos bachillerato. Pero ese muchacho respondió, dijo: yo no sé nada de eso. Pero, pastor, si eso es lo que usted cree que Dios tiene para mí, dijo el muchacho, yo lo voy a hacer, aunque yo no sepa nada de eso, pero yo lo voy a hacer, yo me voy a ir a estudiar allá. Y en el mes de octubre de 1957, ese muchacho ya se fue a estudiar al Instituto Bíblico. Y estuvo en el Instituto Bíblico 5 años estudiando. Pero ¿saben qué? Ese muchacho sudaba petróleo, como decimos, cuando llegaban las clases y tenía que escribir y tenía que leer, porque no sabía. No había vuelto a coger un lápiz ni un cuaderno, estaba analfabeto. Fue
muy, muy difícil para él estudiar. Pero se esforzó hasta el máximo y fue saliendo adelante. Con la ayuda de los profesores y de algunos de los estudiantes, salió adelante. Y así estudió ahí 5 años para luego salir y ser predicador. Y ahí empezó a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A partir de 1958. Mientras tanto, yo les quiero leer algo aquí de la Biblia. Les invito a que ustedes lean conmigo la Biblia. En el Salmo 78. Salmo 78. Voy a leer los primeros 8 versículos. Tomen nota de lo que dice este salmo en esos versículos, porque ese es el mensaje que el Señor trae para ustedes en esta noche. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Y su potencia, versículo, dice la parte final del versículo 4, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció estatutos en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las enseñasen a sus, ¿qué? A sus hijos. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, bueno, dejémoslo hasta ahí, hasta el final del versículo 8. El Señor dijo al pueblo de Israel en ese tiempo, cuando se escribió este salmo, que dice aquí el encabezamiento, que es Salmo de Asaf,
uno de los líderes músicos y directores del canto y la alabanza en Israel en ese entonces. Y el mensaje que Dios quería que ellos recibieran era que recibieran el mensaje, que lo aceptaran en su corazón, que lo vivieran y que lo proclamaran a sus hijos. Y sus hijos a los nietos, y los nietos a los bisnietos, y los bisnietos a los tataranietos, y los tataranietos a los chornos, y a los bichornos, y a todas las generaciones que seguían. Bueno, eso es lo que el Señor quería. Ahora, eso es lo que usted quiere de usted, de usted, de usted y de mí. Que el mensaje que hemos recibido del Señor, hemos creído, los hemos aceptado en nuestro corazón, lo publiquemos, que lo vivamos con el ejemplo para nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, bueno, y todos los que siguen en nuestra descendencia. Eso es lo que el Señor está diciéndole a usted, diciéndonos a nosotros, a mí, en esta noche. Ese es el mensaje que el Señor quiere para usted. Concluyo con la historia. Ese muchacho salió de estudiar los 5 años y empezó el ministerio. Y predicando aquí, allá, en los campos, en las veredas, en los pueblos, por donde quiera, el Señor lo mandaba. Por ahí iba, predicar, 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 enseñar, visitar a la gente, compartir el Evangelio con la gente. Y sembraba la palabra y las semillas, muchas de las semillas que sembraba la gente, bueno, el terreno, la gente, los corazones, abrían su corazón al Señor y empezaban a nacer nuevas iglesias, nuevas congregaciones. Y así se iba multiplicando la semilla de la palabra del Señor por el campo. Y así ese muchacho se fue volviendo muy adulto en el ministerio. Y ya lleva 68 años de estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y no ha cesado hasta el día de hoy, cuando ya tiene 89 años. Ese muchacho es este que le habla, que ya le floreció el almendro. Han empezado a oscurecerse los que miran por las ventanas. ¿Y qué más dice la Biblia? Bueno, muchas cosas más. Dice, de las personas que, bueno, a lo mejor es que no se ponen viejos, sino que los va cogiendo en la tarde, eso es todo. Los va cogiendo en la tarde. Pero bueno. Hermanos, Dios les bendiga. El Señor les fortalezca. Ánimo con lo que el Señor les ha dado. A ustedes los ha llamado el Señor aquí, en San Rafael. Tal vez desde 1967, algo así, se presentaron las primeras semillas del Evangelio aquí en San Rafael. Ahora hay un grupo grande. Y el mensaje no está saliendo solamente para ustedes. El mensaje está saliendo para millones afuera,
a través de la palabra que el pastor está enviando a través de las redes diariamente. Hay que orar para que ese mensaje siga extendiéndose. Ahora este mensaje que se predica desde acá no se queda solamente en el país, sino que se está extendiendo hasta los 5 continentes. Por allá la gente está escuchando. Y testimonios llegan de por allá de otras partes de que han escuchado el mensaje de la palabra de la iglesia evangélica, el pastor de la iglesia evangélica que está por allá en un pueblo de Antioquia, en Colombia. Porque la palabra del Señor sigue. Y esa es la misión.